Muy buenos días, de vuelta con el portal matutino, agradeciendo a los televidentes, los radioyentes que nos escuchan en esta hora de la mañana. Tenemos ya la hora de nuestra entrevista y tenemos con nosotros al licenciado Cirilo Mercedes, coordinador de la Oficina Nacional de Defensa Pública para toda la región de San Juan, Las Matas y Elías Piña. Muy buenos días, señor Cirilo. ¿Cómo le va? Buenos días, agradecido por la invitación. Buenos días para la audiencia que está presente en el día de hoy. Todo muy bien, gracias a Dios. Realmente nos sentimos agradecidos con su presencia y hay un tema que está en la palestra pública, que son los menores de edad. Bien. En conflicto con la ley. Y realmente nosotros quisiéramos saber cómo está eso con los menores de edad, la Defensoría, la Justicia en San Juan. Bien. El asunto de los menores de edad cambia frecuentemente. Por ejemplo, en el mes pasado, nosotros le dimos asistencia en medida de coerción, en medida cautelar, a un promedio de 4 menores de edad, por diferentes tipos penales, como robo, y agresión física. El tipo penal va variando. El sistema aquí funciona de la siguiente manera: como aquí no tenemos todavía un sistema de reformación aquí en la región, en San Juan de la Maguana, lo que hace el tribunal es que lo envía a la Ciudad del Niño. Ciudad del Niño. A la Ciudad del Niño, ahí en Santo Domingo, por la ruta de Mano Guayabo. Por ahí es que está ubicada y ahí es que se trabaja con ellos. Casi siempre a los menores que se le impone algún tipo de medida, cuando es la privación de libertad, el juez la ordena por un plazo de unos 30 días, se le hace una revisión y va a depender del tipo penal y de la magnitud del problema que en ese momento se está discutiendo en el tribunal. Por ejemplo, no siempre se aplica la prisión preventiva como medida cautelar. Hay otras medidas que se le aplican a los menores, como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, siempre y cuando el menor tenga arraigos, como una persona que lo represente, su tutor en este caso. Se le aplica una medida diferente, pero va a atender al daño que el menor haya ocasionado. Supongamos ¿Y quién traslada a ese menor a la Ciudad del Niño? Bueno, la Procuraduría se encarga de hacer el traslado. ¿Eso es después que está sentenciado ya? No, cuando se le aplica la medida de coerción, sí, a través de la policía utilizan un vehículo y lo trasladan allá. Ya cuando... eso ahí me choca. Vamos a poner un ejemplo. Un juicio a un menor de edad, le ponen una medida de coerción, le tiene que pasarse 30 días en la casa del niño en Santo Domingo. ¿Hay un vehículo dispuesto para llevarlo inmediatamente allá? No siempre Entonces, hay un vehículo. ¿dónde se queda ese menor? En muchas ocasiones, o casi en todas las ocasiones, el menor anteriormente estaba en el destacamento principal aquí en San Juan de la Maguana. ¿En la policía? Aquí, sí, en la policía. Junto con los adultos. Junto con los adultos. Porque ahí no hay una separación. No hay, bueno, ellos tienen una división ahí, pero cuando un lado está ocupado, lo ubican donde hay más facilidad de colocarlo, ahí dentro del destacamento. Ahora bien, también ellos tienen el destacamento que está en la calle principal del Córbano, después que uno dobla por la bomba, allá, sí, de combustible, y lo llevan ahí. Como ahí no hay adultos permanentes, cuando arrestan a un adulto, lo traen a este destacamento, pues el menor tiene mejor condición de estar ahí en ese lugar, sin involucrarse mucho con el adulto. Y mientras está la medida de coerción y el menor, digamos que ya fue llevado allá a la Ciudad del Niño en la capital, en Mano Guayabo, tiene que ser llevado y traído cuando va a haber audiencia aquí. Bueno, sí, porque realmente como el proceso es público, contradictorio y oral, el menor, cada vez que haya una audiencia o cualquier otra actividad relacionada con él, donde él tiene que estar presente, se traslada para acá. ¿Un viajecito? Imagínese, un promedio de 2 horas y media, 3.
¿Y cuántas audiencias más o menos en promedio se le conoce a un menor? Porque sé que a veces con los adultos hay muchos incidentes y las audiencias se posponen y se posponen. Con los menores, ¿son muchos los viajes que hay que dar? Mira, con los menores pasa similar. No tal vez con la frecuencia y el número de suspensiones, pero como el proceso sigue las mismas reglas, que si tú tienes un testigo, debes citar al testigo. Si no lo citaron ese día, hay que repetir. Y si lo citaron y no comparece, entonces hay que ordenar un arresto del testigo para que comparezcan. O sea, hay en muchas ocasiones que una audiencia de un menor en un juicio de fondo puede suspenderse hasta por 3, 4 y hasta 5 ocasiones. ¿No es complicado entonces el traslado del menor? No. Que el menor se quedó, que no hubo vehículos. A veces en el pasado había dificultades, pero posteriormente se hicieron inversiones en materia de transporte y ahora se trasladan con más frecuencia, o sea, es menos la suspensión que se produce por falta de traslado. Y el conflicto de menores con la ley en San Juan, ¿cómo usted lo cataloga? Bueno, Si es mucho, si está en el parámetro normal. ahora mismo nosotros manejamos un promedio de unos 92 casos de menores. ¿Al año o al mes? En totalidad, que lo tenemos como número establecido de los últimos años. Okay. O sea, dentro de ellos hay que muy probable están inactivos porque está en rebeldía, tiene un archivo provisional o una suspensión o una pena suspendida. Pero mensualmente el promedio de ingreso de casos de menores al sistema en la defensa pública oscila entre 3, 4 y 5 casos. Estamos hablando que eso es para todo San Juan, digamos. Para San Juan nada más. En Las Matas ocasionalmente entra un caso. No hay muchos casos en Las Matas, aunque ellos registran un promedio en su sistema de unos 34 casos. Cuando verificamos el reporte mensual, hay meses que no entran. Por ejemplo, en los últimos 3 meses no ha entrado un caso de menores allá. Igualmente en Elías Piña, aunque hay un reporte más o menos de 70 y pico de casos, pero la frecuencia de entrada es muy mínima. Aquí en la zona central es que más entran. ¿Y cuando el caso es con un menor indocumentado? De igual manera se trabaja el caso, pero para el menor indocumentado es un poco más complicado, porque el juez al momento de la imposición de una medida cautelar lo que verifica es la posibilidad de ese menor de presentarse a los actos del proceso. Si él no tiene documento, si no tiene un familiar que lo represente. O no quiere hablar. Exacto, es muy probable que lo envíen a la ciudad del niño, muy probable. Okay. Porque la ley analiza esas cuestiones de los arraigos familiares, sociales, etcétera. Bien. Tenemos un dato interesante que dice el defensor público Guillermo Camilo de la defensa pública de la capital, que la defensa pública, la Oficina Nacional de Defensa Pública maneja el 99% de los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, y que en promedio se manejan unos 1.000 a 1.500 casos anual. Pero este primer dato del 99% me llama la atención porque eso para mí implica dos cosas. Una, que la gran mayoría de los menores son pobres, y otra, que no tienen quien los defienda o ni siquiera un familiar que vaya a ponerle un abogado. ¿Me equivoco o hay razones por las que este 99% es manejado por la defensa pública y no por abogados privados? Bien, bueno, lo primero que se toma en cuenta es que la defensa pública en materia penal hace un excelente trabajo a través de sus defensores. Y el prestigio de los defensores que litigan ahí, obviamente se ha expandido. Eso ha generado que la mayoría de la gente, al momento de entrar en conflicto, sea adulto o sea menor, vaya a la defensa pública. Entonces, lo primero es que cuando el caso llega al tribunal, el tribunal le informa a las partes, por ejemplo, a la parte relacionada con el imputado, si desea, si tiene abogado o no. Si no tiene, lo envían aquí de manera rápida, para que el defensor vaya y le asista. Rara vez uno encuentra un abogado privado conociendo una medida de coerción, conociendo un proceso.
a menos que la víctima del proceso se constituya en actor civil con fines de buscar reparación del daño. Pero en la medida cautelar casi siempre somos nosotros. Como le dije anteriormente, en el mes pasado entraron 4 casos y los 4 casos los conoció la defensa pública, lo que significa que conocimos el 100% de los casos. En esos 4 casos que usted menciona, que lo conoció la defensa pública, el 100%, los padres de esos menores estaban ahí. Siempre hay una representación. O eran representados por abuelos o tutores. Había padre, en ocasión tío y familiares cercanos. ¿Sí? No siempre, no en todo fue el padre, pero sí fue un representante. La defensa pública, usted mencionó hace un momento que hace un excelente trabajo, no lo ponemos en duda, y de hecho me sorprende bastante el hecho de que puedan salir adelante con los casos y hacer defensas tan integrales cuando son tantos casos. ¿Cómo hace la defensa pública para manejar tantos casos como le llegan? Ya digamos, los de los adultos y los de los menores, incluyendo, obviamente, como es el tema actual, los casos de los menores. Bueno, el punto es que la experiencia va corrigiendo los errores y va tecnificando a la persona en la materia que ejerce. Entonces, el defensor, obviamente, como está enfocado en materia penal, tú observas un expediente y con una simple lectura tú puedes determinar qué le hace falta y por dónde te va a ir. Entonces, por eso el defensor, ya con su experiencia ahí en los tribunales, puede manejar cualquier caso sin ninguna dificultad, porque ya tiene la experiencia de la litigación oral en los tribunales, el conocimiento adquirido ya previamente de la norma, y cuestiones como esa es lo que lo hacen hacer un trabajo efectivo. Perfecto. Hubo recientemente ha habido unos escándalos en Santiago de los Caballeros, en La Vega, salió a relucir y lo expuso precisamente quienes representan a la Oficina de la Defensa Pública en esa región del Cibao, casos de violaciones de los derechos de los menores privados de libertad y en procesos judiciales, cuando ya han sido arrestados, condiciones que no son para ellos en los cuarteles, por ejemplo, juntarlos con adultos en la prisión, especialmente se salió el caso de menores de edad, mujeres, junto en celdas con otras mujeres adultas que eran víctimas de maltrato, solicitud de favores sexuales por parte de policías para poder ayudarlas, y otro tipo de problemas también en los mismos hogares donde cuando ya han sido sentenciadas y sentenciados, casos de incluso hasta de violencia sexual, golpes propinados por los celadores, todo eso según las denuncias del propio Ministerio Público en el Cibao, del propio Defensa Pública en el Cibao. ¿Qué considera usted que de qué modo debería intervenir la defensa pública? ¿Cómo ve el panorama en ese sentido? ¿Qué podría proponerse al respecto para corregir estos males? Mire, el panorama ciertamente no es bueno, pero la defensa pública, como un órgano del Estado que está llamado a regular, o sea, a velar por los derechos fundamentales de las personas, sea adulto, sea menor, sin importar condición o raza, como dicen, lo que hace es que denuncia las situaciones que se presentan para que se corrijan ante las autoridades competentes, ante los medios de comunicación. Cuando hay dificultades como esa, lo que nosotros perseguimos es darle la publicidad necesaria para que se empiece a corregir, y colocamos las acciones, obviamente, de derecho que correspondan para evitar esas acciones. Ahora, con la denuncia, ya la parte de investigación que le corresponde a lo que es al Ministerio Público tiene que actuar y someter a quien tiene que someter por la acción irregular que ha cometido. Pero el trabajo esencial de nosotros es denunciar ante las autoridades competentes, porque dentro del sistema cada quien ejerce un rol.
el Ministerio Público, el sistema del Poder Judicial, de Justicia y la defensa pública. Muy bien. Ustedes como defensa pública, ¿cómo ustedes catalogarían los sitios donde son enviados los menores? Bueno, ¿Lo reforman realmente o lo deforman? Bueno, ahora mismo en el lugar que le mencioné anteriormente, la Ciudad del Niño, el lugar es adecuado y tiene las condiciones para reformar. Pero hay políticas que están en la norma que necesitan casi siempre de presupuestos. Tú puedes tener un buen lugar, una buena estructura, pero necesita desarrollar un programa y necesita invertir en ese programa. ¿Está el personal adecuado ahí? En muchas ocasiones no está el personal adecuado. Es una de las cosas No que se está está el personal criticando adecuado. hoy en día. Por ejemplo, en los tribunales de menores uno necesita un equipo multidisciplinario, con psicólogo, trabajador social, agente de seguridad, etcétera, y un grupo de personas que pueden intervenir en un momento determinado para hacer un informe, para hacer efectivo el servicio y hacer algo con calidad. Sin embargo, por ejemplo, aquí solamente tenemos una psicóloga que cuando se requiere de una entrevista al menor, la hace para conocer la cuestión que se está ventilando. Pero el departamento no tiene una trabajadora social, no tiene exclusivamente un traductor para ese tribunal, porque un tribunal especializado y debe estar completo. En fin, hacen falta muchas cosas, pero es un asunto de presupuesto. Bien, una Entonces, cosa... pero hay algo que me preocupa y debe de ser por falta de presupuesto. Que pongamos, no hay un sitio, el que usted representa, que tenga las condiciones para recibir esos menores. Me imagino que para Barahona tampoco No. existe. Para la zona, para la región no hay, para la región sur. Todo Para la región vendría sur, para allá. Para todo Santo es de la Domingo. capital. Sí, para allá. Suena un Anteriormente poco estaban complicado. Najayo menores, pero los de aquí lo estamos enviando para Ciudad del Niño mayormente. Hay una Y pre- ahí, perdón, Y no se ha hablado de que se van a construir esos centros para que los menores estén cerca de sus familiares y reciban el apoyo de sus familiares y reciban el apoyo que se merecen para reinsertarlo en la sociedad y no crearlos más delincuentes de lo que hasta ahora habían sido. por el momento para acá no hay mención de que haya la intención de edificar No hay nada con de esos eso. fines. Pero sí ellos tienen programa educativo, allá tienen, especialmente para los que ellos tienen una sentencia definitiva. Bien. Porque el que está provisional, por ejemplo, al adolescente que se le impone una medida de 30 días de privación de libertad y a los 31 días se le varía, pues ya no tiene mucho sentido. Lo colocan ya en una etapa de observación y cuestiones como esa para ver cómo se maneja la conducta. Bien. Hay una pregunta que debió ser de las primeras, pero no deja de darme vueltas. Cuando usted dice que coordina la Oficina de Defensa Pública para San Juan, Las Matas y Elías Piña, estamos hablando de San Juan y todos sus municipios, Exacto. incluyendo Las Matas, incluyendo Bohechillo, incluyendo los demás municipios, Provincia de San Juan Sí. y la provincia de Elías Piña. Piña, las dos provincias. Exacto. Perfecto. Todo lo que tiene que ver con este departamento. Finalmente, si usted tuviera que modificar la ley del menor 136-03 o la legislación relacionada con menores, ¿qué modificaría? ¿Qué propondría? ¿Y cuál sería de paso su mensaje a la ciudadanía, su mensaje final? Bien, yo haría una propuesta de eliminación de la privación de libertad, porque en muchas ocasiones el menor no tiene ni siquiera capacidad para discernir en ese momento lo que está haciendo. Y lo hace a veces atendiendo algunas necesidades que muy probable los familiares ni el Estado, quienes deben de responder, la han suplido. Desarrollar otro programa relacionado con lo que es la educación, la orientación y el trabajo. Que en muchas ocasiones, por ejemplo, el menor que delinque, comete un robo, es muy probable que lo haga por un asunto de necesidad.
como lo hace también el adulto. Otros lo hacen ya por bandidaje, pero hay muchos que lo hacen por necesidad, por falta de supervisión y orientación, y por la falta de oportunidades que le proporciona el Estado. Bien, pues estaba con nosotros el señor Cirilo Mercedes, complaciéndonos con esta interesante entrevista, coordinador de la Oficina Nacional de Defensa Pública para la provincia de San Juan y la provincia de Elías Piña, San Juan, La Mata de Elías Piña, ¿no? Muy agradecidos de tenerlo con nosotros, de habernos dedicado este importante tiempo con usted, y esperamos tenerlo aquí en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy abierto siempre cuando me necesiten, estaría por aquí. Les deseamos un feliz día. Gracias, Feliz día, igual para bien. ustedes. Encantado. Okay.